El cielo estaba despejado, claro y agradable. La fresca brisa ofrecía una sensación reconfortante para cualquiera que la sintiera, pero no para ella. Otra vez estaba en el suelo, una gota de sangre escapaba de su labio y nariz. El dolor que sentía en este momento no lo había experimentado desde aquel día en que tuvo su pelea con él. Otra vez, había sido derrotada por esta persona que le recordaba a su madre. «Ya está satisfecha», dijo su oponente con desprecio. «Esta es la diferencia entre tú y yo. No importa cuánto lo intentes, jamás podrás derrotarme». «Cállate», gritó ella con una ira incontenible. Este tipo de comportamiento no era común en ella, pero se sentía tan frustrada que ya no podía mantener su indiferencia habitual. Aunque ambos estuvieran desequipados, aunque su oponente se protegiera con un mero palo de madera y ella lo atacara con una filosa espada con la intención de matar, no había podido causarle ningún rasguño. Aunque ella ya lo sabía, no esperaba que la diferencia entre ambos, incluso en la misma situación y con ella en ligera ventaja, fuera tan abrumadora. Lo que más le desagradaba era que este individuo la mirara como a un mero bicho en el suelo que lo ofendía solo con su presencia. Lo miraba como esa mujer que no le gustaba recordar, su expresión de desagrado le recordaba a su madre. «Espero que esto te haya hecho ver que no tienes oportunidad contra mí», dijo su oponente con desagrado, dándose la vuelta para alejarse. Ella estaba demasiado enojada, quería matarlo, quería verlo sufrir. Aunque siempre decía que quería probar la derrota, no sabía que se sentiría así. Miró hacia una dirección, los cardenales estaban presentes, observando desde lo alto. A un lado, miembros de la escritura negra presenciaban esta humillación pública, notó ligeras sonrisas en algunos de los miembros. Las llamas del odio ardieron con intensidad dentro de ella. Quería verlo sufrir, arrancarle la cabeza y patear su cuerpo inerte en el suelo. Jamás creyó llegar a odiar tanto a alguien. «Maldita basura», murmuró. «No creas que esto ha terminado. No descansaré hasta verte sufrir. No me mires con esos ojos». Se dijo esto último para sí misma. Jamás pensó que odiaría tanto a alguien. No estaba pensando con claridad. Tomó su espada del suelo y, a traición, planeó atacarlo por la espalda, justo como la primera vez que lucharon. No descansaría hasta ver nuevamente esa expresión desesperanzada y aterrada en su rostro. Una sonrisa escapó de sus labios al solo pensarlo. Como una explosión, salió disparada de su posición, su mente enfocada en un único objetivo, matarlo. Una estela de aire se liberó del contacto, pero ella no pudo conseguir su objetivo. En un rápido movimiento, él la detuvo. El aventurero se giró rápidamente y ahora sostenía su muñeca con una fuerza que amenazaba con romper sus huesos en cualquier momento. Era tan abrumador que ella no pudo evitar hacer una mueca. «Eres patética», dijo él. «Lo sigues intentando a pesar de saber el resultado. Incluso apelas a ataques sucios como este. Verdaderamente eres patética. No tienes honor como guerrera, ni siquiera después de que te haya perdonado la vida». Ella no podía más. Quería matarlo. Estaba frustrada. Nadie había sido tan irrespetuoso con ella. ¿Cómo se atrevía? «Cállate, bastardo. No descansaré hasta que me beses los pies, maldito desamparado sin hogar. Ojalá que esa perra llamada nave esté siendo violada por algún monstruo y que el cadáver de ese estúpido llamado Momón no sea más que un adorno en las puertas del reino hechicero». Y tras esas palabras, sonrió tétricamente para decir lo siguiente con burla. «No eres más que un cobarde que abandonó a sus compañeros a su suerte». Por su ira, dijo aquello para intentar ofenderlo de alguna manera. Pero esas palabras evocaron la ira del aventurero, quien torció su brazo en una llave haciéndola soltar un quejido de dolor y soltar su espada. «Hay cosas que no se deben decir, estúpida», dijo con frías palabras el aventurero. Un fuerte rodillazo golpeó su estómago, sacándole todo el aire. Cayó de rodillas y vomitó lo que había comido.
Estaba tosiendo, pero se dio cuenta de que su oponente tomaba su espada, oyendo lo siguiente: «Has sido tan irrespetuosa conmigo. Ya me tienes harto. Te mataré en este momento para que ya no seas una molestia». Ella lo miró a los ojos y sintió que estaba en presencia de otra persona. Ahora los ojos de su oponente mostraban las ansias de matar, era como si estuviera viendo a la muerte a la cara. Vio una ligera sonrisa en su rostro que le heló la sangre, estaba asustada ahora. Pero varias personas se pusieron en medio de ambos. Fueron algunos miembros de la Escritura Negra, oyendo la voz del capitán decir lo siguiente: «Este duelo se está saliendo de control. Por favor, pido que la perdones. Entonces dile a esa estúpida que deje de molestarme. Accedí a quedarme solo porque me prometieron decirme todo lo que sepan del reino hechicero. Si vuelve a molestarme o intentar matarme otra vez, juro que no dudaré y la mataré al instante». Y con esas palabras dichas, empezó a alejarse. Ella simplemente pudo ver derrotada cómo se marchaba. Lo odiaba tanto, quería hacerlo sufrir. No descansaría hasta matarlo. Se prometió a sí misma hacerle la vida imposible. Es impresionante. Es el 11º enfrentamiento en esta semana y el resultado es el mismo, dijo uno de los cardenales que observaba la contienda. Este hombre es el arma definitiva que estábamos buscando. Su poder es abrumador. Tenemos que hacer que se quede aquí a como de lugar, comentó impresionado otro cardenal. Sí, ni toda la Escritura Negra junta pudo contra él. Incluso nuestra carta de triunfo palidece en comparación. Es como si fuera un dios entre los mortales, dijo uno de los cardenales mirándolo intensamente, como si estuviera observando una caja llena de misterios. Otro de los presentes añadió con duda: «Pero, ¿qué deberíamos hacer con él? Ya nos dejó bien en claro su intención de partir tan pronto se le brinde la información necesaria. Dijo que arrasaría con todo el reino hechicero él solo si fuera posible». Uno más comentó: «Aunque podemos usar su odio para lidiar con esa criatura no muerta, aún no estamos listos para actuar. Por ahora, sigamos retrasando eso para mantenerlo aquí todo el tiempo posible. Como ya discutimos antes, debemos preparar a algunas mujeres para comprometerlo o, al menos, para que deje descendencia. Si es un semidios como sospechamos, los hijos que llegue a tener deberían serlo bastante fuertes», comentó otro presente. Cada uno de los presentes tenía sus propios pensamientos, maquinaban planes y veían a ese hombre que se alejaba como una herramienta poderosa que podrían usar contra sus enemigos. Pero, en ese momento, uno de ellos cambió de tema. Pero dejando eso a un lado, la cuestión ahora es, ¿quién demonios orquestó ese plan para incriminar al aventurero de esos horribles crímenes? ¿Cuál es la amenaza que acecha a la teocracia? ¿Quién se oculta ahora en las sombras? Múltiples ruidos resonaban en el gran salón. Eran voces, cada una alzándose para dar distintos números. Ofertas que se superaban una tras otra. El objetivo, llevarse el producto más valioso que captara su interés. En este lugar, raros objetos y especímenes considerados especiales se ofrecían al mejor postor. El gran salón, epicentro de esta subasta, era considerado lujoso según los estándares de este mundo. Estaba repleto de peces gordos, nobles de diversas naciones y comerciantes adinerados. Todos aquellos que poseían una fortuna se encontraban aquí, ansiosos por hacerse con los ítems más valiosos o especímenes raros y desconocidos por estas tierras. Todo lo que pasaba por aquí y no era humano era una mera mercancía más. Como en un anfiteatro, la gente adinerada veía esto como si se tratara de algún espectáculo preparado para entretener a sus visitantes. No eran personas comunes, algunos ocultaban su rostro, mientras que otros lo mostraban deliberadamente, como si estuvieran exhibiendo su influencia y estatus. No tenían miedo, pues la confianza era algo que solo los poderosos poseían. Pero entonces, otro producto subió al estrado, una gran jaula de la cual salían fuertes rugidos estruendosos.
Hicieron falta muchos hombres para moverla, era pesada, y eso era prueba de que un solo hombre no podría manejarla. En su interior se encontraba una bestia rara conocida como Zoastia. Esta criatura era inusual en estas tierras. Los presentes, mayormente gente proveniente del Imperio Baharut, no pudieron evitar soltar sus ofertas al ver a esta poderosa bestia. 100 monedas de oro, 200 monedas de oro, 500 monedas de oro. La oferta iba incrementando entre los interesados. Los Zoastias eran orgullosas y fuertes bestias guerreras que luchaban hasta la muerte, fieras con amor a la batalla. Capturar a una de ellas viva era casi imposible. El interés por esta bestia era normal dependiendo del negocio al que te dedicaras. Cada uno de los presentes que lanzaba sus ofertas buscaba una bestia como esta para seguir la misma estrategia que había utilizado el dueño del actual rey marcial. Su apuesta para entrenar guerreros humanos había dejado sus mentes hace mucho tiempo. Porque existía un límite que los guerreros humanos podían alcanzar. El pensamiento era simple: para vencer a una bestia, se necesitaba usar a otra bestia. El Zoastia que se les presentaba en este momento por sí misma era impresionante. De gran tamaño, las cicatrices en su cuerpo eran prueba de sus múltiples combates, y la fiereza que demostraba era justo lo que estaban buscando. Ninguno dejaría escapar esta oportunidad para hacerse con una rara criatura como esta proveniente de las colinas Abelión. En este salón, solo el estrado estaba iluminado. Como cubiertos por un manto negro, los visitantes eran cubiertos por la oscuridad que camuflaba un poco sus identidades. Los que no querían resaltar permanecerían ocultos a menos que hicieran una oferta. Sin embargo, entre las sombras, alguien se camuflaba como ellos y observaba todo esto con una gran sonrisa tétrica. Si lo vieras de frente, morirías al instante. A un lado del estrado, el ex líder de la trata de esclavos, ahora en bancarrota, escuchaba las ofertas que daban por su esclavo. No podía evitar sonreír al ver cuánto ofrecían por su bestia. Estas sumas crecientes avivaban sus esperanzas. Pronto, podría volver a poner su negocio en marcha. Su corazón se rebosaba de felicidad ante este pensamiento. Entre todas las personas que presenciaban este espectáculo, alguien se puso de pie y comenzó a caminar hacia el estrado, acompañado por otro individuo. La misteriosa figura vestía de negro y llevaba un sombrero que ocultaba su rostro en la penumbra. Joyas exóticas y valiosas adornaban su cuerpo, otorgándole un aire majestuoso y enigmático. «Ofrezco 10.000 monedas de platino», soltó la misteriosa figura. Su oferta era la más alta hasta ahora. Su presencia no pasó desapercibida, todos voltearon a verlo, quedando impactados por su majestuosidad y poder. No solo denotaba riqueza, sino también fuerza física, su contextura robusta era prueba de ello. El silencio se apoderó del salón. Nadie se atrevió a superar la oferta de este misterioso comprador. Quizás fue este impacto lo que impidió que alguien más hiciera una nueva oferta. Después de todo, todos quedaron en silencio mientras esa figura oscura avanzaba hacia el estrado. El ex líder de la trata de esclavos miró al hombre que había hecho la oferta. Su vestimenta fina, las joyas y el sombrero lo hacían ver elegante y misterioso. ¿Quién era este comprador dispuesto a pagar tanto por su esclavo?, se preguntó al captarlo con su mirada. Al acercarse más y más, las luces del estrado iluminaron su cuerpo, revelando su identidad. El ex comerciante de esclavos lo conocía. No podría olvidar fácilmente a aquel generoso sujeto que lo había ayudado a deshacerse de una molestia y, al mismo tiempo, le había dado una generosa cantidad la primera vez que se cruzaron. En ese momento desesperado, lo había visto como su salvador y en esta ocasión también fue lo mismo. ¿Acaso era su ángel guardián? Se dijo con un divertido pensamiento, ya que nuevamente había recibido otra generosa cantidad. Había esperado como máximo 8.000 monedas de oro, pero esta cantidad lo sorprendió gratamente. Tal vez debía establecer algún negocio con aquel sujeto, parecía estar interesado en esclavos particulares como este y el anterior que le había vendido.
Eran problemáticos y difíciles de tratar, pero si le interesaban esclavos agresivos a los cuales no se les había adiestrado, él podía conseguírselos. Esto le ahorraría mano de obra para contratar personal que volviera a los esclavos obedientes, evitando así otra futura traición. Pensó con desagrado en aquellos empleados que habían escapado con toda su fortuna. La misteriosa figura siguió acercándose mucho más, subiendo al estrado. Era como un niño que venía a reclamar su premio. En ese momento, se percató de quién lo acompañaba. Aunque un poco cambiada, era aquella elfa que le había causado tantos problemas. Ya no era esa andrajosa y desnutrida esclava que conoció, sus mejillas rellenas y piel tersa la hacían lucir como una bella joya. Vestía una capucha negra que ocultaba su rostro, pero una gruesa cadena era visible en su cuello, indicando su estatus como esclava. Quedó flechado por un momento, era más hermosa que antes. No le importaría comprársela nuevamente o pedirle que se la alquile para dejar libres sus bajos instintos. Lo que lo sorprendió aún más fue que ya no veía esa mirada decaída y desesperanzada. Sentía que ahora un fuego ardía dentro de ella, estaba radiante. No pensó que llegaría a convertirse en un producto de tan alta calidad. Aunque antes era hermosa, ahora esa belleza se había multiplicado. Pero era de esperarse, entre todas las razas, los elfos siempre eran considerados los más bellos, al menos para los estándares humanos. Otra cosa que lo sorprendió fue que seguía obediente a este misterioso hombre, su actual dueño. No sentía que lo mirara con desagrado o desprecio como con él, más bien, era agradecimiento y respeto. Pudo notarlo, era perceptivo ante este tipo de cosas. No pudo obviar la espada que colgaba a un lado de su cintura, lo que lo hizo poner un poco nervioso. Cuando aún era débil en esa celda, ella tenía una fuerza superior a cualquiera. Así que esperaba que se mantuviera tranquila. Pero lo más importante, ¿cómo había conseguido lograr convertir a esa antigua fiera en esta bella y mansa criatura? Se preguntó un poco sorprendido. Ni todos los castigos y humillaciones habían podido doblegar a esa fiera. En los años que había estado con él, y todos los años que debió haber permanecido como prisionera de guerra, no la habían hecho caer. Muchos años de sufrimiento no la habían quebrantado. Entonces, ¿cómo había conseguido este hombre domarla? Tal vez, si podía establecer una conversación con él, le preguntaría su secreto para tal hazaña. Caminaba por el estrado con la pose digna de un hombre de alta clase. Su robusta y erguida figura era imponente, y el misterio lo envolvía como una sombra desconcertante y cautivadora. La misteriosa figura siguió avanzando, decidida a tomar lo que quería sin que nadie pudiera oponérsele. Sus ojos miraban a la bestia con una intención maliciosa. La bestia enjaulada se volvía cada vez más agresiva. Sus rugidos se intensificaban y sus golpes contra la jaula eran cada vez más feroces. Los que la custodiaban se alejaron con un presentimiento de que algo malo iba a ocurrir. Los barrotes crujían ante sus bruscos movimientos y sus cadenas se estiraban como chicle. Esa no era una buena señal para los presentes. Y de pronto, como si algo hubiera explotado, la puerta de su jaula se dio ante su embestida. Esta peligrosa bestia se había liberado. Su rugido estremeció a los presentes, quienes ya empezaban a entrar en pánico. Los guardias del lugar se apresuraban para detenerla, pero no serían lo suficientemente rápidos. Solo podían ver impotentes cómo la desgracia se desataría. La bestia estaba incontrolable, arremetería con furia contra el primero que tuviera cerca. Masacraría a todos estos humanos sin piedad. Dio a sus primeras víctimas, la poderosa y salvaje bestia cargó contra dos figuras cercanas. El rugido que salió de su hocico era el de una ira incontenible. Sin embargo, el misterioso hombre de ropas exóticas no se inmutaba. A pesar de que la intención asesina estaba enfocada en él, lucía impasible. No apartaba la mirada de esta bestia en ningún momento. Su mirada era tranquila, como si estuviera viendo a un indefenso gatito.
Bastó solo una mirada, una sonrisa en su rostro, para que, de repente, la bestia que hasta hace un momento era salvaje se detuviera frente a este ser. Su postura mostraba debilidad, y su rostro, antes feroz, ahora reflejaba expresiones inimaginables en una imponente criatura como esta. Era un profundo miedo y terror, casi como si se hubiera cruzado con su depredador. Como si estuviera viendo a la muerte cara a cara. ¿Qué pasó? ¿No querías atacarme?, preguntó divertido el misterioso hombre a la bestia que se había atrevido a atacarlo. Su mano se extendió con un gesto gentil para acariciarla, pero la bestia retrocedió aterrada. Su cuerpo se estremecía de pavor. El hombre seguía avanzando, pero como hipnotizada, la bestia no apartaba los ojos de su mirada y retrocedía a la par de sus pasos sin dejarse tocar. Era como si un solo roce de este hombre pudiera matarla. Todos los presentes hicieron un ruido de sorpresa ante esta escena, no concebían que con solo su presencia este hombre hubiera podido domar a tal bestia salvaje. Pero la bestia lo sabía, había visto su verdadera naturaleza en esos ojos que se volvieron amarillos por un momento. Vio caos, muerte, anarquía. Presenció el infierno, había visto lo que era la verdadera maldad. Era algo que ni cientos de su especie podrían aniquilar, justo como el emperador demonio que se escondía en las colinas de Abelión. El motivo por el cual había huido de su territorio y la habían capturado. Retrocedió y retrocedió, hasta chocar con algo detrás de él. La bestia no supo cómo, pero había regresado nuevamente a su celda. Aún no apartaba su mirada de esta presencia aterradora. Respiraba con dificultad. El miedo que la abrumaba era casi asfixiante. Como un cachorro asustado, se encogía en el fondo de su jaula. Aunque le sacaba el doble de tamaño a este hombre, la bestia le tenía miedo. Pero su miedo no era infundado. Estaba en presencia de un monstruo peor que él, así que solo podía agachar la cabeza para evitar ser aniquilado. Y con su gesto de sumisión, una mano acarició su tosco pelaje. Fue un tacto suave, acompañado de las siguientes palabras. Así, buen chico, aún no es el momento. Pronto podrás divertirte cuanto quieras, pero si te comportas, tal vez pueda dejarte masacrar a unos cuantos humanos antes de que empiece la diversión. Fue lo que dijo el misterioso hombre en voz baja antes de salir de la jaula, dejando temblando de miedo al Zoastia por haber presenciado lo que era la verdadera maldad. Aplausos resonaron en el gran salón. Los presentes estaban sorprendidos por su reciente acto, y casi como un gesto de agradecimiento por haber sido salvados del ataque de aquella peligrosa bestia, aplaudían sin cesar. Los golpes de sus palmas resonaron como la melodía armoniosa de una banda. Aunque el misterioso hombre no había buscado tal reconocimiento, sonrió con malicia, su gesto quedando oculto por el sombrero al bajar la mirada. Acostumbrado a dar espectáculos, como indicaban los ajustes de personalidad de su personaje, no pudo evitar hacer una reverencia de agradecimiento ante los bellos aplausos que resonaron en sus oídos. Era una melodía tan encantadora. Fue como un maestro de ceremonias o un mago que acababa de dar una presentación. Su movimiento fue majestuoso y cautivador. Encima del estrado, frente a todo este público, el misterioso ser sonrió para sí mismo. Espero recibir la misma cantidad de aplausos para mi próximo acto, se dijo con malicia mientras bajaba la mirada y su rostro se oscurecía, mostrando una aterradora expresión. Este ser era maldad, desorden, anarquía. Era la personificación del caos absoluto. Nadie podría lograr nada por sí solo. Decir que solo se necesita voluntad para alcanzar todo lo que te propones es algo que solo un arrogante afirmaría. Incluso cuando tus objetivos no son tan ambiciosos como los suyos, siempre se requiere la colaboración de alguien más. Aunque pueda ser una apuesta arriesgada, aquel que no se arriesga no gana. Estos eran los pensamientos de Nigel, el plebeyo que quería convertirse en rey.
En una sala espaciosa y llena de lujos se había reunido un grupo de hombres. Todos ellos eran líderes de negocios o funcionarios de la nación, algunos con puestos no tan importantes, pero sí con influencia suficiente para sus planes. El tema que se estaba tratando era peligroso y no podía salir de allí. Un futuro golpe de Estado. Solo mencionarlo había exaltado a muchos de los presentes, algunos deseaban irse de inmediato, mientras que otros consideraban filtrar la información a los altos mandos para no verse involucrados. Incluso había quienes esperaban ser promovidos por su lealtad a la teocracia. «Estás loco, has perdido completamente la cabeza», se oyó aquella voz en la sala. El tono era el de una persona exaltada ante los desvaríos de un loco. Quien dijo esto fue un hombre adinerado, cuyo negocio se basaba en la distribución de alimentos. Conocía a Nigel desde hacía mucho tiempo y podría considerarlo un amigo cercano. Sin embargo, ante este arrebato, Nigel no se exaltó y procedió a decirle con convicción: ¿te parece suficiente? ¿Estás conforme con tu situación actual? Si mal no recuerdo, parte de tu mercancía es tomada sin costo alguno para las raciones militares en una guerra que ha durado más de un siglo. Ante estas palabras, el hombre se quedó callado un momento. Era consciente de ello, su negocio y su fortuna habían ido en decadencia, especialmente en el último mes. Por algún motivo, los mercaderes extranjeros provenientes del reino, la nación más próspera en productos alimentarios, habían dejado de venir. Esto solo había hecho las cosas mucho peor para su negocio familiar. Que le dejaría a sus hijos una vez él haya muerto si la situación seguía así, no podía evitar preguntarse aquel comerciante. Desde la época de su abuelo, la guerra contra los elfos solo generaba gastos al negocio de su familia, y ya no gozaba de la misma riqueza que en la época de su padre. A este paso su negocio desaparecería por la escasez de productos y la continua ofrenda en alimentos que ofrecía para la milicia. Lo exprimirían hasta dejarlo sin nada. Pero aún así, añadió, es cierto que tengo pérdidas, pero no estoy tan mal. Y lo que tú propones es traición. No pienso arriesgar mi vida por esta locura, Nigel. Como tu amigo, te pido que recapacites. Ya no somos niños para que andes diciendo este tipo de locuras a la ligera. Nigel no se molestó y solo lo observó en silencio. Oír sus opiniones sería clave para conocerlos mejor y saber si podría confiar lo suficiente en ellos. Los había reunido porque, aparte de ser sobresalientes en sus propias áreas, eran ambiciosos y comprometidos. Así que dijo, especialmente para aquellos que ya tenían pensado irse, para convencerlos. Hablas de traición, pero son los altos mandos quienes nos han traicionado primero. Esta guerra absurda contra los elfos ha durado demasiado. Solo genera pérdidas para los que no estamos incluidos en la trata de esclavos. Muchas vidas se pierden en vano. Y lo que es peor, nuestra religión indica que la raza humana es superior a las demás. Sin embargo, ellos tienen oculta a una semielfa a la cual tratan como a una princesa. Nuestra ley establece que todo ser mestizo nacido de la unión de un humano y otra raza es una abominación que debe ser erradicada. Pero ellos la han ocultado al público. Eso es una traición a las enseñanzas de los 6 grandes dioses. No siguen el propio credo que predican. Han traicionado a la humanidad primero. Así que no se merecen estar en esos puestos elegidos solo para aquellos que predican la superioridad de la raza humana. Esos viejos han estado demasiado tiempo en el poder y creen que pueden romper las leyes establecidas por los 6 grandes dioses. Sus mentes ancianas no pueden ver el panorama completo. Espera, ¿y tú cómo sabes eso?, dijo alguien en la sala. Cuando alguien preguntó cómo sabía todo esto, Nigel respondió, no puedo revelar a mi informante, pero es alguien que está infiltrado en los altos mandos. Así que, si alguien me traiciona y una vez acabe esta reunión soy arrestado, sabré quién de ustedes me delató. No vayan a pensar que soy tan tonto como para hablar de temas como estos sin ningún seguro, dijo Nigel con amenaza. Los tenía acorralados en este punto.
La mera expresión en su rostro les indicaba a todos que, si decían una palabra de esto, debían considerarse hombres muertos. Aunque fue una táctica traicionera, nadie llegaba tan lejos con buenas intenciones. Algunos presentes hicieron muecas, eran los que tenían eso en mente. Y ya se les veía un poco nerviosos, por lo que Nigel con una sonrisa en su cara prosiguió. Pero si estás interesado en saber si lo que digo es cierto, este individuo que debió haber sido aniquilado desde su nacimiento según nuestras leyes se oculta dentro de la escritura negra. Tiene un puesto especial como asiento extra al cual se le conoce con el apodo de muerte segura. Ni bien dijo eso, algunos se exaltaron. Las escrituras eran fuerzas de élite y la escritura negra era la peor de todas. Su propio nombre indicaba una sentencia de muerte. Uno de los presentes interrumpió: «Estás diciendo que esta mestiza de la que hablas es parte de la escritura negra, estás completamente loco». Si esta supuesta mestiza existe, entonces, Nigel asintió e interrumpió. No era bueno dejar a este hombre compartir sus pensamientos, podía deducir lo que diría e influiría en los demás que no hubieran tenido en cuenta lo que significaba ser parte de una escritura. Eso podría afectar su decisión y no le convenía. Debía ser quien tomara la iniciativa para dar la sensación de que todo estaba calculado. Por lo tanto, prosiguió con lo siguiente. Así es. Es una existencia que amenaza la estabilidad de nuestra nación. Mi informe indica que es superior a cualquier otro miembro de la escritura negra. La llaman Carta de Triunfo. Nuestros dioses vomitarían al saber que la última esperanza de la humanidad es una asquerosa mestiza. Algunos extremistas creyentes en la superioridad humana hicieron una mueca. Esto era lo que quería, apelar a su odio y rechazo para hacer que se unieran a él. Por eso había incluido a algunos extremistas en la reunión. La presión causaría que aquellos que aún no estaban convencidos se unieran. Por lo que prosiguió. Por eso, planeo instaurar un nuevo orden en el que solo la raza humana prevalezca. No dejaremos que nuestra gente continúe mezclándose con otras razas. Todo lo que no sea humano estará prohibido. Ningún sucio mestizo pisará nuestra tierra y merecerá ser llamado Carta de Triunfo o la esperanza de la humanidad. Haremos que se cumplan al pie de la letra las leyes dejadas por nuestros salvadores, los 6 grandes dioses. Solo un humano o uno de nuestros dioses merece ser llamado la esperanza de la humanidad. A pesar de sus palabras, era solo una mentira. Cuando estuviera en el poder, nada de eso importaría. Los esclavos serían sumamente necesarios. No le importaría abolir la esclavitud si así ganaba fieles ciudadanos que lo adoraran como un rey. Los negocios con países extranjeros harían crecer la economía del país. Tenía tantos planes para crear una nación próspera. Pero como todo político, si quería llegar al poder, tenía que mentir. Por lo tanto, Nigel continuó. Sé que nada es gratis en esta vida. A cambio de su cooperación, obtendrán parte del territorio, puestos nobiliarios y todo eso sin ningún peligro de ser descubiertos. Confíen en mí. Permítanme revitalizar nuestra nación con un nuevo orden. Como en todo negocio, tenía que ofrecer una recompensa para motivarlos. Así que estaba dispuesto a convertir a estos plebeyos en nobles si es que lo seguían, a pesar de las consecuencias. Bueno, no tenían otra opción más que quedarse callados o seguirle. Su colaborador más fiel le había asegurado que sabría exactamente quién intentaría traicionarlo. Por eso estaba tranquilo. Algunos se interesaron, pero uno de ellos, un hombre que parecía un clérigo perteneciente al culto hacia el dios del fuego, preguntó con saña. ¿Planeas establecer una monarquía? Obviamente necesitarás personal para dar el golpe. Un ejército es imposible de conseguir. En este plan que estás preparando, es inevitable mancharse las manos. ¿Acaso crees que somos imbéciles? Nigel escuchó las palabras con una sonrisa sutil. Sabía que la desconfianza y el escepticismo eran naturales en momentos como este.
Pero también sabía que, en política, la astucia y la persuasión eran herramientas poderosas. A medida que la conversación continuaba, su mente maquinaba estrategias para ganarse a aquellos que dudaban. El juego de poder estaba en marcha, y Nigel estaba dispuesto a jugarlo hasta el final. Ya tenemos un ejército, uno que luchará ferozmente por su libertad, limpiando el camino por nosotros sin siquiera vernos involucrados, dijo Nigel con una sonrisa maliciosa en el rostro. Otro hizo la pregunta. ¿A qué ejército te estás refiriendo? Nigel respondió con una expresión un poco loca ante la pregunta. Los esclavos en esta ciudad. Ellos son nuestro ejército. Cada uno con habilidades raciales puede ser más fuerte que el soldado común. Solo es necesario brindarles una esperanza. Por la libertad, podrían luchar ferozmente y aferrarse con garras y dientes. No tenemos que hacer nada para el golpe, solo avivar un poco las aguas entre ellos. Desestabilizarán y debilitarán la situación dentro de la capital. Y una vez eso ocurra, ahí es donde nosotros nos haremos con el poder una vez las cosas terminen. Nos alzaremos como una organización de oposición, haremos ver la deficiencia que es el poder de los gobernantes actuales, revelaremos a esa asquerosa mestiza al público para que la gente mire a los cardenales con desconfianza. Nuestra organización pro humanidad ganará muchos fieles una vez las cosas se hayan desestabilizado en la capital. Por ello, solo necesito colaboración para cuando las cosas terminen. Serán mis altos mandos. Tras el desastre, primero brindaremos ayuda humanitaria, pero eso será para después. Por ahora, yo me encargaré de todo hasta ese punto. Por el momento, ustedes no se verán afectados de ningún modo. Aunque, si necesito que me presten a alguno de sus esclavos por un tiempo para empezar a avivar las llamas. Pero, para seguir cuestionándolo, uno de los presentes comentó. ¿Mencionaste a las escrituras, sabes que ellas son la fuerza de élite más poderosa? ¿Crees que unos simples esclavos podrán hacer algo contra ellos? Nigel no se alarmó. Sabía que esta pregunta llegaría en algún momento, por lo que respondió. No es necesario que los derroten. Como mencioné, solo deben desestabilizar las cosas dentro de la nación. En ese momento, alguien tocó a la puerta de la habitación. Sabía quiénes eran, así que dijo como un ligero comentario. Perfecto, ya están aquí. Camino hacia la puerta ante la vista de todos, que se preguntaban con sospecha quién había llegado. Al abrirla, Nigel dijo para todos. Espero que estos visitantes puedan ser suficientes para encargarse de la escritura negra y asegurar que el plan prosiga sin interrupciones. Al ver a los visitantes parados en la puerta, muchos no pudieron evitar murmurar con sospecha. Se oyó el comentario. Es 8 ondas. Era un grupo de aventureros de nivel adamantita que consistían en 9 miembros. Aunque por sí mismos no eran tan fuertes, su trabajo en equipo los hacía poderosos. Incluso se rumoreaba que cada uno tenía talentos especiales y peligrosos. La presencia de este grupo hizo que estuvieran convencidos. Al ver las expresiones en sus rostros, Nigel supo que ya los tenía en la palma de su mano. 8 ondas fue una táctica para darle una presencia imponente de la que se podía confiar. Así que prosiguió para ganárselos por completo. Entonces, ¿se unirán a mí para convertir la teocracia en una monarquía? Donde solo la raza humana tenga acceso, donde ninguna otra sucia raza tenga permitido el paso. Una nación próspera que sea lo que los 6 grandes dioses siempre han querido. Un reino donde solo existan humanos. Los otros solo se miraron la cara, pero los más ambiciosos dieron su palabra. Estoy dentro, dijeron algunos de los presentes. Luego le siguieron los extremistas. Sí, yo también estoy dentro, según nuestras leyes debemos erradicar a esa asquerosa mestiza que se hace llamar la esperanza de la humanidad. Por la presión, todos los demás también se unieron solo dando su confirmación con un ligero asentimiento de su cabeza. Nigel sonrió feliz. Todo estaba marchando bien.
No pudo evitar extender las manos como un elegido seleccionado por los dioses. Señor Astaroth, el plan que hemos formulado está yendo según lo planeado, se dijo a sí mismo, agradeciendo a su colaborador. Un soldado se paseaba por los pasillos de un monasterio. Aunque podría ser raro en él, en sus manos llevaba una fuente con comida. Esta comida era para un reciente huésped en este sitio. Aunque no conocía la identidad, solo le indicaron dónde tenía que dejarlo. El soldado siguió sus órdenes al pie de la letra, caminando por los pasillos. Pero cuando estuvo cerca de donde le habían indicado, una gran arma lo detuvo. Era una guadaña de guerra. En un primer momento, el soldado se confundió, pero luego se puso aún más nervioso cuando descubrió quién había detenido su camino. Y no era para menos, frente a él tenía a la carta del triunfo de la teocracia. Pocos privilegiados tenían el honor de saber de su existencia, y él, como guardia de este lugar, era uno de ellos. No fue raro su actitud nerviosa, sabiendo de lo que era capaz. Señorita, buenos días, fue lo que dijo el soldado, sin poder ocultar su nerviosismo. Y como podría, si frente a él tenía a la apodada muerte segura. Pero la chica mestiza no hizo caso a sus palabras y, en cambio, tomó la bandeja que llevaba. Al principio, el soldado no se opondría a que ella la tomara. Como era de día, era normal que estuviera buscando algo que comer para el desayuno. Sin embargo, se le había especificado que este desayuno era para un invitado muy importante, cuya prioridad era tan alta que sobrepasaba incluso a la de la chica frente a él. Aunque él no sabía quién era esa persona importante, decidió seguir sus órdenes. Y a pesar de lo asustado que estaba, dijo: Señorita, lamento decir esto, pero ese desayuno es para el invitado. Si gusta, asignaré a alguien para que le lleve otro a su habitación. Pero mientras decía esto, ella comentó con desinterés: Lo sé, no te preocupes. Yo me encargaré de llevarlo. El soldado no pudo evitar cambiar su expresión a una de completo aturdimiento. ¿Acaso había oído bien? Pero no pudo pensar, porque su aturdimiento no le permitía procesar lo que acababa de pasar. No sabía por qué hacía esto, aunque debía odiarlo. No sabía por qué había decidido llevarle el desayuno, o bueno, si sabía por qué había tomado la comida. Era muy consciente de ello, quería ver a ese hombre otra vez. Había pasado un tiempo desde su enfrentamiento en aquel descampado, donde perdió completamente. Tras la intensa batalla de ese día, había quedado desmayada, creyendo que sería asesinada tras su derrota. Pero no, despertó poco después en su cama como siempre. Y para su sorpresa, el aventurero no solo no la había matado, sino que había revivido a los miembros de la escritura negra que había asesinado aquel día, cuando lo atacaron en grupo. ¿Qué era lo que había pasado? No pudo evitar preguntarse. Lo más desconcertante fue que él también se encontraba viviendo en este sitio. Ella no sabía qué había ocurrido. En un momento estaban peleando a muerte, y cuando se despertó tras su batalla aquel día, estaban durmiendo bajo el mismo techo. Supuestamente, ahora eran aliados. ¿Qué había pasado con el hecho de que podría ser un demonio disfrazado? ¿O el hecho de que querían someterlo bajo caída del castillo? Nada de eso había ocurrido. Todos se mostraban tan serviciales, le daban el mismo trato que a ella, a pesar de que habían planeado deshacerse de él en un principio. ¿Acaso se habían vuelto locos los demás? Se lo había preguntado al principio cuando despertó tras su primera batalla. Incluso llegó a pensar que estaba aún soñando. Sin embargo, el capitán le había explicado la situación. Todo se había tratado de una confusión o un estratagema que una tercera parte había orquestado para deshacerse de ese aventurero. Habían sido usados con ese propósito y sospechaban del rey hechicero. Aunque ella no lo entendió muy bien, no le importó demasiado. Quiso asesinar a aquel sujeto tan pronto se enteró de que aún seguía vivo.
Aún ardía en ella esa humillación. Tenía el deseo de arrancarle la cabeza, pero su intento fue detenido. Había sido superada por ese tipo. Ella no quería aceptar esa derrota, porque había algo que tenía que hacer si eso llegaba a pasar. Su madre le había impuesto la tarea de tener al hijo del ser más poderoso que llegara a derrotarla, para beneficio de la humanidad. Ella, la carta del triunfo de la teocracia, había sido concebida por una violación. Sin embargo, como prueba de esa mezcla, nació ella, alguien que llegó a superar a su madre. Su madre solo la consideraba un arma, una herramienta, no tenía otro propósito más que ese. Pero ¿qué pasaría cuando un arma ya no fuera necesaria? Era obvio, solo sería desechada. Esa mujer a la que llamaba madre le había dicho que, al menos, si eso llegara a pasar, siguiera siendo útil procreando al ser más poderoso para beneficio de toda la raza humana. Debía seguir sirviendo de algo para proteger este reino, como mandaba el credo de los 6 grandes dioses. Este era el motivo de su deseo de procrear con alguien poderoso. Así como su madre concibió a alguien aún más poderoso que ella para el beneficio de la humanidad, debía hacer lo mismo. Ella jamás pensó que alguien así aparecería algún día. Estaba en la cúspide y creía que no habría más altura que esa, pero la realidad la golpeó, había sido superada, existía alguien mejor y ya no sería necesaria. Sin embargo, el objetivo que le dejó su madre no era fácil de lograr. Ella nunca se había involucrado en ese tipo de cosas. No había tenido mucho contacto con la gente, más allá de ciertas personas, así que no sabía desenvolverse muy bien en ese tipo de asuntos. Poseía una larga vida y, ante sus ojos, la mayoría no era más que niños. Además, ¿qué pasaría si ese tipo con el que debías aparearte no te veía como alguien digno? Ella podía saberlo con la mirada de desagrado que recibía de parte de aquel aventurero. Eso había lastimado su orgullo de mujer. Sin mencionar que algo raro también le ocurrió durante este tiempo de interacciones, ella se empezaba a sentir atraída físicamente por ese tipo. Ese odio que sentía se había convertido en una rara sensación. No le agradó, no pensó que interactuar mucho con una persona del sexo opuesto, al que considerabas un igual, haría que al final te sintieras de esa manera. Tenía que reconocerlo, aquel hombre era demasiado atractivo. A lo largo de su vida, nunca se había encontrado con alguien tan cautivador. Al principio, su apariencia física le resultaba indiferente, lo pasaba por alto sin más. Pero a medida que se acercaba a él, que lo observaba más tiempo, se encontró incapaz de permanecer ajena a su encanto físico, que parecía de otro mundo. Era demasiado perfecto, como si hubiera sido diseñado así a propósito. No podía quejarse de su apariencia, en el fondo, hasta se sentía afortunada de que fuera así. Después de todo, preferiría 1000 veces que el objeto de su derrota fuera alguien agradable a la vista y no una criatura repulsiva. Pero él era diferente, ejercía sobre ella una atracción excesiva, convirtiéndose en el protagonista involuntario de sus fantasías nocturnas. Se excusaba pensando que el largo tiempo en soledad, la ausencia de contacto e interés en otros, justificaba su actual estado. Se sentía necia por sucumbir ante un patán, simplemente por ser el primer hombre que despertaba su atención. Pero la obsesión que le provocaba era tal, que no lograba expulsarlo de su mente, llegando a sospechar que el aventurero había conjurado un hechizo sobre ella. Una maldición que hacía que cuanto más odiabas a alguien, más lo deseabas. Ahora es ella quien está más interesada en unirse a él. No se suponía que eran los hombres quienes fantaseaban con bellas mujeres, y no al revés, pero había desafiado esa norma no escrita. No pensó que el odio y repulsión que sentía en un principio se convertiría en esto, pensó con crítica para sí misma. Mientras rememoraba las últimas semanas, se encaminó hacia la habitación que albergaba al nuevo huésped. Sin titubear, giró la perilla y empujó la puerta abriéndola. La habitación era espaciosa, con una cama, una ventana amplia que daba al jardín interior y una mesa con una silla, la cual,
ahora estaba ocupada por el inesperado huésped. Este no llevaba puesto su característico equipo mágico de aventurero, en su lugar, vestía ropas simples que le habían sido proporcionadas, desprovistas de cualquier atributo mágico. En ese momento, se encontraba vulnerable, pues los ancianos aún no confiaban plenamente en él y le habían exigido que entregara todo su equipamiento como prueba de confianza. El aventurero cedió sin oponerse, comprendiendo sus motivos. Sin embargo, su equipo era excepcionalmente especial, no podía ser utilizado por nadie más que por él mismo. Ni siquiera ella, con su talento para utilizar cualquier objeto y acceder a las habilidades del portador original, había logrado hacerlo funcionar. Aunque había intentado una vez, fue rechazada, como si el equipo tuviera conciencia propia y la considerara indigna de portarlo. Pero esto no la preocupaba, más bien, la fascinaba. El individuo era misterioso y eso despertaba su interés. Espero que esta vez le hayan echado un poco más de azúcar al café, no me gustan las cosas agrias, comentó el aventurero sin voltearse, aparentemente ocupado en alguna tarea. Por el momento, ella optó por el silencio y se aproximó a la mesa donde colocó la bandeja del desayuno. Buenos días, te traje el desayuno, dijo, sin obtener respuesta a sus palabras, pero recibiendo en cambio una mirada de desagrado cuando el aventurero se giró para mirarla. Sin embargo, ella no abandonó la sonrisa que había esbozado en su rostro en ningún momento. Por alguna razón, le resultaba divertido ser una molestia para él. ¿Eres tú otra vez? ¿Qué quieres?, fue lo que dijo el aventurero, deteniendo su escritura en la libreta de notas que reposaba frente a él. El desprecio y el disgusto se reflejaban claramente en su expresión, pero era comprensible. Después de todo, ella había intentado matarlo en varias ocasiones y había sido grosera de muchas maneras. En una ocasión, le había propinado un grave golpe, en otra había insultado a sus seres queridos, e incluso recordaba haberlo escupido en la cara en algún momento. Pero ya no se podía hacer nada al respecto, como dice el refrán, la leche derramada no se puede recoger. Ya no lo dije. Te traje el desayuno, respondió ella. Espero que no hayas escupido en la comida, dijo con desagrado el aventurero. A lo que ella respondió con una expresión divertida. No se me había ocurrido. Tal vez lo intente la próxima vez, soltando luego una pequeña carcajada maliciosa. Pero el aventurero no parecía interesado en entablar una conversación con ella. Entiendo. Puedes marcharte, dijo indiferentemente mientras volvía a escribir en su libreta de notas, cambiando su expresión a una de total indiferencia. Fingía que ella no existía, y ella podía percibirlo. Observó un libro junto a su libreta de notas, uno que los niños que apenas estaban aprendiendo a leer solían usar. Inconscientemente, soltó una risa, viendo al poderoso aventurero como nada más que a un niño. De alguna manera, esto le causó ternura, aunque sabía por qué estaba haciendo esto. Había oído que el aventurero estaba utilizando su tiempo libre para aprender el idioma de la teocracia. Entonces, después de reír un poco y captar la atención del aventurero, dijo: Buen niño, sigue esforzándote para enorgullecer a papá y mamá, lo dijo en un comentario deliberadamente burlón, obteniendo como respuesta una mirada molesta del aventurero. Estaba emitiendo un aura peligrosa. Ella levantó las manos y dijo rápidamente: Tranquilo, no estoy aquí para pelear. Aunque, traerte el desayuno no fue mi única intención aquí. Ella estaba consciente de que él no dudaría en atacarla. Era como una bestia indomable, un patán arrogante que siempre la contradecía y no mostraba ningún tipo de respeto hacia ella. A diferencia de los demás, no se sentía intimidado por ella y la trataba de manera distinta, sin la delicadeza que se esperaba hacia una mujer. Pero, ¿por qué encontraba fascinante esa actitud? A veces se preguntaba si estaba perdiendo la cabeza o si era así como una mujer debería pensar. ¿Y qué más quieres?, preguntó el aventurero, confundido por su franqueza. Siempre fue directa con lo que quería, así que respondió deliberadamente:
Quería verte, obteniendo una reacción confusa del inesperado huésped, quien preguntó a continuación: ¿para qué? ¿Qué necesitas de mí? Si es para algún enfrentamiento, no estoy de humor. Ella negó con la cabeza y se sentó cerca de él, apartando una silla libre en la mesa. No es nada de eso. Simplemente quiero observarte. Eres bastante intrigante, ¿sabes? Dijo mientras uno de sus dedos recorría su mano hasta llegar a su rostro, intentando rozar su mejilla, pero obteniendo una evasión completa del aventurero, quien se apartó para evitar el contacto. Fue un impulso repentino el que la llevó a hacerlo. Quería sentir su piel. Se preguntó si sería extraño, y ciertamente lo fue, ya que el aventurero le preguntó un poco incómodo: ¿qué te pasa? ¿Por qué intentas tocarme? ¿Acaso es alguna especie de provocación? Para nada. Oí al capitán decir que cuando golpeó tu rostro, se sintió como golpear un metal resistente. Así que quería sentirlo por mí misma, mintió ella. En realidad, había golpeado su rostro anteriormente y había comprobado que su piel era dura como el metal, pero simplemente surgió en ella el deseo de tocar algo prohibido. Quería sentir su piel, que parecía tan tersa como la seda. Era un deseo de tocar algo que no estaba hecho para manos mortales. Se preguntó si su acción sería considerada acoso. Eres rara, fue lo que dijo el aventurero en respuesta a su acción anterior. Aunque no le pidió que se fuera, la miraba de manera extraña, como si estuviera observando algo incomprensible. Sin embargo, ese gesto no se prolongó demasiado y prestó atención a su desayuno, una sencilla menestra con verduras y un vaso de agua. No era nada especial, pero tampoco algo insignificante. Tomó la cuchara y cogió un poco de comida, mirándola con cierta duda. Luego, la miró a ella. Aunque esta vez, su mirada ya no estaba cargada de malas intenciones. Por alguna razón desconocida, esto la hizo sonreír cálidamente. Ser observada de manera distinta hasta este momento lo sintió como un logro. Sin embargo, al siguiente momento, se sobresaltó un poco de sorpresa cuando, con un gesto de su mano, el aventurero le indicó que se acercara. Su acción fue tan repentina que ella, como hipnotizada, siguió el gesto inclinando su cuerpo hacia él. Cuando estuvo cerca, una cuchara con comida fue colocada en su boca. Esto la sorprendió. No entendió la acción, el aventurero le había dado de comer en la boca. ¿Por qué? No lo comprendía, pero le hizo sentir feliz. Era absurdo que una acción tan simple pudiera hacerla feliz. ¿Qué demonios le estaba pasando? Incluso lo sentía estúpido, pero, aún así, la sensación que le causó fue agradable. No pudo evitar sonreír mientras masticaba y tragaba su comida, siendo observada todo este tiempo por el aventurero con una mirada expectante. Duró casi un minuto, y sentirse mirada directamente la hizo sentir nerviosa. Así que preguntó, manteniendo su expresión imperturbable: ¿sucede algo? Obtuvo como respuesta las siguientes palabras del aventurero: ¿tienes inmunidad o algún ítem que te haga inmune a los venenos? Un poco desconcertada, respondió: sí, tengo un ítem, pero no lo tengo equipado en este momento. Ante su respuesta, el aventurero asintió para sí mismo, diciéndose en un murmullo: entiendo. Entonces no está envenenado. Oír esto le hizo entender que había sido usada como un conejillo de indias. Hizo un puchero algo molesta ante lo sucedido. Aunque, esto no conmovió el corazón del aventurero, quien, fríamente la ignoró, poniendo toda su atención en la comida. Cogió una de las verduras con sus dedos y la colocó en su boca, haciendo una mueca de desagrado, como si estuviera probando un trozo de excremento. Ella no entendió el gesto, había probado la comida y, aunque no era una maravilla, no sabía tan mal. ¿O es que el aventurero tenía gustos exquisitos? Ella lo creyó así, porque este tipo tenía un comportamiento demasiado refinado cuando estaba tranquilo. Cada uno de sus gestos indicaba nobleza,
Cualquiera podría confundirlo con el hijo de un noble o un príncipe. Ella notó esto porque había sido educada para tener este tipo de comportamiento. ¿Acaso el aventurero era de una familia prestigiosa? Era obvio que no. Había oído de su capitán que vivió en un ambiente aislado con sus dos compañeros, uno de los cuales era su hermano y eran huérfanos. Aunque quería saber dónde había aprendido ese comportamiento tan refinado, se abstuvo de preguntar, quizá no le respondería. Pero, aún así, ella de igual manera había sido criada en un ambiente aislado, así que podía entender, en esa parte tenían algo en común. Esto la hizo feliz, aunque honestamente era tonto, pensó un poco avergonzada. Sin embargo, apartó el pensamiento y, para estar segura de lo que estaba ocurriéndole, preguntó: ¿No te gusta? El aventurero, sin mirarla, respondió: Está crudo y le falta algo de sal. Sorprendida por su respuesta, ella agregó: ¿Así que eres de gustos refinados? Yo no lo sentí tan mal, ¿y eso qué? Tuve todo lo que quería, añadió, con una nota de desconcierto en su tono. El aventurero continuó, añadiendo un matiz a sus palabras anteriores. Sinceramente, está horrible. Nada que ver con las delicias que Nave puede crear. Ella tiene el don de transformar una simple cebolla en un manjar exquisito, dijo con una sonrisa orgullosa. Su rostro se iluminaba al hablar de Nave, su compañera de equipo. Aunque ella valoraba que ahora le dirigiera la palabra, verlo hablar con tanto entusiasmo de otra persona no le agradó. Sintió una punzada de molestia, una sensación confusa y nueva. No entendía por qué le irritaba tanto que él mostrara alegría por alguien más. «¿Esa tal Nave, qué significa para ti?», preguntó ella descuidadamente. El aventurero la miró con seriedad antes de responder. «¿Y a ti qué te importa?», lo dijo con un tono cortante. Su gesto la irritó profundamente. En ese momento, sintió el impulso de abofetearlo, aunque sabía que sería una reacción ilógica. Él tenía razón, cualquier asunto que tuviera con alguien más era irrelevante para ella en circunstancias normales. Pero en este momento, ella misma se desconcertaba. Quería saber qué significaba esa aventurera para él. Tenía una extraña sensación de que alguien intentaba arrebatarle algo que le pertenecía. ¿Acaso estaba celosa? Ese pensamiento cruzó su mente. No creyó que fuera eso, no quería aceptarlo. Debía ser un error. No podía sentirse así por un patán como este, se dijo para sí misma, tratando de apartar el pensamiento. Jamás sentiría celos por un tipo como él, no por este desgraciado al que odiaba. Se dijo, tratando de revivir ese odio y repulsión que sintió por él al principio. Intentó calmar sus emociones soltando un gran suspiro y apartando la mirada, pues empezaba a sentirse extraña. Entonces, sin esperárselo, escuchó las siguientes palabras del aventurero que no se molestó en mirarla. Crecí junto a ella, es como una hermana para mí. Notó la tristeza en su tono y una expresión melancólica en su rostro, como la de un niño triste que extrañaba a su familia. Pero rápidamente calmó su expresión, mostrando solo desinterés. Esas palabras calmaron las emociones que ella sentía. Sonrió un poco ante lo que había dicho y ahora se sentía feliz de saber su relación con ella. Sin embargo, también sintió un poco de lástima. Recordó las veces que se había metido con su familia y se sintió culpable por no entender cómo se sentía él al no poder estar con ellos y no saber cómo se encontrarían esos a los que llamaba familia. Quiso reconfortarlo de alguna manera, no pudiendo evitar comentar. Ya veo, debe ser una cocinera excepcional. Me gustaría conocerla algún día y corroborarlo de primera mano. Su sonrisa era sincera. Últimamente, cuando estaba con él, no podía evitar sonreír en ocasiones. Tampoco podía evitar mirarlo. Su rostro era demasiado cautivante, no importaba la expresión que hiciera. Quizás, como pensaba, en realidad sí estaba bajo algún hechizo,
porque era extraño que ella sintiera lástima y que algo tan insignificante como conocer su relación con esa mujer bastara para hacerla feliz. Pero qué estúpida era esta sensación, no pudo evitar decirse con crítica para sí misma. «Puedes comértelo», le dijo el aventurero, ofreciéndole su plato de comida. Se sintió un poco confundida por su negativa, pero luego llegó la aclaración a esta duda. «Se me quitó el apetito, además, no tengo la necesidad de alimento ahora, ya que tengo esto», haciendo alusión a su anillo. Ella miró inconscientemente hacia lo que se estaba refiriendo. Había oído del capitán acerca de este objeto que estaba colocado en uno de sus dedos. Era un ítem con la capacidad de permitirte durar días hasta meses sin la necesidad de alimento o descanso. Se llamaba el anillo del sustento. Este ítem tan conveniente era el único que se le había permitido conservar, ya que no tenía ninguna capacidad ofensiva. Pero volviendo a lo que estaba ocurriendo ahora, era cierto que ella no había consumido alimento aún. Sin embargo, ¿cómo debería responderle a su ofrecimiento? ¿Debería negarse y decirle que iría a buscar comida para ella, o aceptar? Lo pensó por un momento, y una idea pasó por su mente. Había algo que quería intentar, le había gustado lo que había sucedido hace un momento. Por lo tanto, dijo: «Está bien, comeré, pero vas a tener que alimentarme como lo hiciste antes». Ella enderezó su postura, se acercó un poco más y, con un gesto que podría considerarse lindo, cerró sus ojos y abrió la boca, esperando nuevamente ser alimentada. «¿Por qué me alegra tanto que él haga esto?», se preguntó mientras esperaba. Un rubor empezaba a aparecer en sus mejillas, pero se excusó diciéndose que esto solo era un acto para molestarlo, como había estado haciendo anteriormente, y que no le alegraba de ninguna manera que él realizara esta acción. Sin embargo, lo que esperaba se prolongó unos minutos, y lo que quería nunca ocurrió. Al volver en sí, vio una expresión de gran desconcierto en el rostro del aventurero. Parecía estar tratando de averiguar qué era lo que ella buscaba con su gesto. Sin embargo, ella tampoco lo sabía con certeza. Simplemente quiso que él repitiera la acción porque se sintió cálido y agradable cuando él le había dado de comer en la boca, aunque en su mente sonara estúpido. Pero, recordaba una sensación similar de su niñez. Había evocado un recuerdo de su infancia, en el que una mujer la cuidaba y le mostraba cariño. Esta mujer, a quien conocía como tía Nazarie, había sido la única persona amable con ella durante esos años. Con el tiempo, se dio cuenta de que tía Nazarie había sido más madre para ella que su propia madre biológica. Uno de los pocos recuerdos felices que guardaba de su infancia era cuando tía Nazarie también le daba de comer en la boca. Sin embargo, en esta ocasión, todo parecía carecer de sentido. El aventurero mostraba un desprecio abierto hacia ella, y ni siquiera en ningún momento le había dicho que le agradaba. A pesar de que todos los demás la temían, él no lo hacía. Incluso había estado dispuesto a matarla. ¿Por qué buscaba constantemente su atención? Se preguntó a sí misma mientras reflexionaba sobre ello. El aventurero no la veía como una amenaza, no mostraba miedo hacia ella. La trataba como a cualquier otra persona, similar a como tía Nazarie lo hacía. Incluso los cardenales, quienes siempre la supervisaban, solo la veían como un arma, y no como un ser vivo con necesidades. En lo más profundo de su ser, anhelaba que el aventurero dirigiera su atención hacia ella. Quizás era su deseo de no sentirse tan sola lo que la impulsaba. O tal vez había algo más. No pudo evitar recorrer con la mirada todo el cuerpo del aventurero, observando ciertas partes con un ligero deseo. Admiraba su perfecta y atractiva apariencia. ¿Había caído bajo un hechizo poderoso lanzado por él? ¿O era una habilidad pasiva que él poseía? Hasta ese momento, nadie había despertado en ella ese tipo de sentimiento. No podía sacárselo de la mente y hacía que él se convirtiera involuntariamente en parte de sus fantasías nocturnas. Y todo esto había ocurrido simplemente porque ella acudía constantemente a verlo.
No supo en qué momento empezó a sentirse de esa manera. Quizás necesitaba un cierto tiempo de activación, tal vez debería someterse a una revisión por parte de algunos hechiceros para comprender de qué se trataba. Porque esto no era normal. Quizás, en verdad sí era un demonio diseñado con la intención de tentar a las mujeres, de seducirlas para manipularlas de alguna manera. En este momento tenía tantas cosas en su cabeza que no podía pensar con claridad. Pensó que, si ese fuera el caso, en realidad no le importaría si le permitía estar con él al menos una vez. Tenía la cabeza caliente. Ya lo había descubierto, pensó, creyendo un poco en esa hipótesis. Y como la había tentado, la había seducido, ahora debía asumir la responsabilidad. No pudo evitar sonreír perversamente al dejar su imaginación volar. Verdaderamente, eres extraña. Volvió a la realidad tras escuchar ese comentario, viendo cómo el nuevo huésped de este sitio la miraba con ojo crítico, como si la juzgara por su previa reacción. Tal vez se había visto extraña, pensó. Su mirada vagó un momento por la habitación y, tras un suspiro, volvió a mirarlo. Entonces procedió a decirle: «Pero qué falta de delicadeza, ¿sabes? ¿Es que nunca te enseñaron a tratar a una chica? Hay algunas cosas que no nos gusta oír, y decir que alguien es extraño es una de ellas. Recuérdalo. Nos gusta oír que somos bellas, agradables o que olemos bien, cosas así. También, no estaría mal que me dieras algún cumplido de vez en cuando». Lo dijo como si estuviera hablando con un amigo que conocía desde hace mucho tiempo. La cara del aventurero estaba muy impactada, como si no entendiera de qué estaba hablando ella. Estaba totalmente desconcertado, quedándose un momento en silencio, como intentando analizar lo que ella había dicho sin llegar a ningún claro resultado. Ella tampoco sabía por qué había dicho ese tipo de cosas, eran tan irrelevantes. Pero quería decirlas para que él las tuviera en cuenta. Muy en el fondo, deseaba que su relación cambiara. El aventurero aún seguía confuso, sin apartar su atención de ella. Tomó el vaso de agua que le habían traído con el desayuno y procedió a beber, sin dejar de observarla con curiosidad. Sin embargo, al probar el líquido, su expresión cambió repentinamente. Devolvió el líquido nuevamente al vaso y exclamó con desagrado: «¿Pero qué es esto?». Ella no pudo evitar sentirse intrigada por su reacción. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué el aventurero parecía tan disgustado con el agua? Su mente se llenó de preguntas y la curiosidad la impulsó a seguir observándolo. ¿Es acaso agua estancada?, dijo molesto. Al menos podrían haberle echado azúcar o preparado té. Supongo que no puedo esperar mucho de ellos. Es casi como si estuviera en una cárcel, finalizó con esas palabras. Apartó el vaso de agua a un lado y procedió a realizar algo mágico e incomprensible. Ella no supo cuándo, pero apareció en la mesa un vaso de vidrio con una forma muy detallada que lo hacía ver como un objeto de alto valor. Contenía un líquido marrón espeso, con unas cuantas burbujas en la superficie. El aventurero procedió a tomarlo y degustarlo como si se tratara de un manjar. En su rostro apareció una expresión cálida. ¿Magia de creación? Ella no pudo evitar decírselo para sí misma. Sintió interés, así que no pudo evitar preguntar: ¿qué es eso? El aventurero la miró de manera cortante, como si esperara que ella se fuera de una vez. ¿Aún sigues aquí?, dijo un poco molesto. Pensé que ya te habrías ido para este momento. ¿Acaso no tienes otras cosas que hacer? Ella ignoró sus palabras y, como una niña curiosa, observó con atención lo que él tenía en la mano. La magia de creación era algo que solo los 6 grandes dioses podían realizar. Su curiosidad había crecido, era como una niña intrigada por algo desconocido. Fue quizá por compasión que el aventurero extendió su bebida ofreciéndosela. Aunque con palabras un poco reticentes, le preguntó: ¿quieres probar? Ella sintió afirmativamente ante la propuesta.
Sujetó el envase en sus manos, que se sentía frío al tacto. Lo acercó a su boca, sintiendo un agradable aroma. Puso el borde del vaso entre sus labios y bebió el líquido. Al momento siguiente, una explosión de sabor invadió su paladar. Era frío, pero de manera refrescante y dulce. Quizás lo más exquisito que había probado en toda su vida. Lo bebió todo de golpe por lo delicioso que era, esperando probar más. Con su lengua, lamió los bordes del envase para probar los residuos. Se relamía los labios por la delicia. Ahora entendía por qué el agua le parecía asquerosa si estaba acostumbrada a cosas como esta. De una manera feliz, ella exclamó con emoción: ¿pero qué diablos es esto? Es demasiado bueno y exquisito. Sonrió como si fuera una niña otra vez. Creyó que podría volverse adicta a esta delicia única. Su comportamiento actual era distinto debido al sabor inigualable que había probado. Incluso había sido descuidada al beber, los alrededores de su boca quedaron manchados. Pero cuando volvió en sí, notó al aventurero mirándola con una expresión indescriptible. Quizás era ternura ante su reciente comportamiento, algo que no era muy propio de ella. Sintió vergüenza al escuchar una pequeña carcajada del aventurero. Era la primera vez que lo veía reír, y esa risa parecía una burla hacia ella, aunque no pudo identificar exactamente por qué. Sin embargo, la nueva expresión que vio en él la hizo sonrojarse inesperadamente. No estaba acostumbrada a verlo sonreír, y eso la avergonzó. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué ella se regocijaba como si hubiera conseguido un logro? ¿Acaso le estaba lanzando otro hechizo y su sonrisa era la manera de lanzarlo? No lo entendía del todo. En ese momento, tal vez por su expresión confusa, él hizo un gesto con la mano, señalando a su boca, y le dijo con una cálida sonrisa, como si le estuviera hablando a una adorable mascota: «Lindo bigote». Ella se puso nerviosa al sentir su cálida mirada. Su visión vagó por la habitación y empezó a sentirse extraña. Sin embargo, se forzó a calmarse. Tras un suspiro, regresó a su comportamiento usual. Siguiendo el gesto del aventurero, se tocó la boca, notando cómo se había manchado. Se sintió avergonzada nuevamente. Su primera reacción fue limpiarse rápidamente usando su manga, intentando borrar este episodio definitivamente de su memoria. Después de aquel vergonzoso momento, ambos se quedaron en silencio. Pero el aventurero la miró fijamente, sus ojos analizando cada gesto y palabra. La tensión en la habitación era palpable. Ella se sintió atrapada en su mirada, como si él pudiera leer sus pensamientos más profundos. «Dime, ¿qué es lo que quieres conseguir?», preguntó él con voz firme. «Tus acciones hasta este momento han sido confusas. Al principio, querías matarme, pero ahora, ya no lo sé. Ya no puedo sentir esa intención asesina. Sin embargo, sigues viniendo diariamente. ¿Por qué? ¿Qué quieres conseguir? ¿Acaso estás esperando a que baje la guardia para matarme de manera sigilosa? ¿O qué?» Ella se sintió acorralada por sus preguntas. No había esperado que él fuera tan directo. Su mente se apresuró a buscar una respuesta sincera. Respiró hondo y le dijo: «Ya te lo dije. Solo quería verte. No tengo ninguna otra intención que esa por el momento». El aventurero frunció el ceño, como si no estuviera satisfecho con su respuesta. «¿Y por qué quieres hacerlo?», insistió él. «¿Qué ganas con ello?». Ella no dudó en responder. La verdad era simple y sincera. «Con solo verte me basta». Una expresión de duda apareció en la cara del aventurero. Ella podía entenderlo. ¿Qué clase de respuesta había sido esa? Sabía que nadie creería algo tan ingenuo. Pero en ese momento, eso era lo que quería. Tal vez debía ser más directa y dejarle claro sus intenciones. No parecía captar sus verdaderos motivos, así que decidió ser honesta.
No tengo un plan maestro ni una estrategia oculta. Solo quiero estar cerca de ti. No sé por qué, pero siento algo. Algo que no puedo explicar con palabras. Y eso me basta. La habitación quedó en silencio. El aventurero la observaba y ella se preguntó si había cometido un error al revelar sus sentimientos. Pero ya no había marcha atrás. Había dejado su corazón al descubierto y ahora solo podía esperar su reacción. La cual no llegó. Ella se encontraba atrapada en una tormenta de emociones. Las palabras habían escapado de sus labios sin filtro y ahora se preguntaba qué diablos estaba haciendo. ¿Por qué había revelado sus sentimientos de esa manera? Era como si una caja de Pandora hubiera sido abierta, liberando una verdad que no sabía si estaba lista para enfrentar. El aventurero la miró con una mezcla de sorpresa y confusión. Ella no lo entendía, ¿qué había desencadenado esa confesión? ¿Sentía él algo similar? La chica mestiza no podía evitar pensar que tal vez sí era verdad que este hombre le había lanzado algún tipo de hechizo. ¿Cómo si no se explicaba su comportamiento errático y su inexplicable atracción hacia él? La habitación parecía más pequeña de repente. Ella se sintió vulnerable, como si hubiera desnudado su alma frente a un extraño. Pero ya no había marcha atrás. Las palabras habían sido pronunciadas y ahora debía enfrentar las consecuencias. El aventurero rompió el silencio. ¿Qué es lo que sientes?, preguntó con una seriedad que la hizo estremecer. ¿Por qué sigues viniendo aquí? ¿Qué esperas conseguir? Repitió aquellas preguntas como si no la hubiera entendido o no había captado qué era lo que quería decirle. Ella se mordió el labio inferior. No tenía respuestas claras. Solo sabía que quería estar cerca de él, aunque no pudiera explicarlo con palabras. No lo sé, respondió con sinceridad. Solo quiero estar aquí. Contigo. El aventurero la miró fijamente, como si buscara algo en sus ojos. La chica mestiza no sabía si había cometido un error o si había abierto una puerta hacia algo más profundo. Pero ya no podía retroceder. La caja de Pandora estaba abierta y ahora solo quedaba enfrentar las consecuencias de su valiente confesión. El aventurero se rascó detrás de la oreja, visiblemente confundido. La miraba de manera extraña y confusa. No había captado nada de lo que ella había dicho. Por este hecho, la chica mestiza dejó caer sus hombros en decepción. Aunque le alegraba que él empezara a abrirse con ella ya que hasta hace poco ni siquiera le dirigía la palabra. No podía evitar pensar que se había interesado en el hombre más tonto de todos. Una verdad incómoda que no quería aceptar. Pero el aventurero continuó hablando. Creo que esta disputa entre nosotros ha durado demasiado. Últimamente has estado siendo menos molesta de lo normal. Supongo que hay que ponerle un alto a nuestro conflicto. Mira, mujer, déjame decirte que ya no tengo ningún rencor hacia ti. Lo que pasó entre nosotros se debió a situaciones confusas, así que te perdono. Espero que tú puedas hacer lo mismo. Solo te pido que ya no regreses. Si sientes algo de culpa, espero que lo hagas. Si lo haces, no habrá ningún problema entre nosotros y podremos mantener la paz. Tú irás por tu lado y yo por el mío. Una vez los cardenales me brinden la información necesaria, ya no me volverás a ver nunca más en tu vida. Ella arrugó el ceño. No le gustó lo que escuchó. La molestaba que él no le permitiera volver a verlo. ¿Y qué era eso de que se iría? ¿Acaso creía que lo dejaría escapar? Se dijo con un pensamiento posesivo. En este momento, sus sentimientos eran volubles. El aventurero notó su expresión, pero no se alarmó. Mantuvo una expresión impasible. Para luego, con un tono amable, decir lo siguiente. No sé de tu parte, pero yo me siento algo culpable por lo ocurrido. Sé que no era la manera de tratar a una dama. Pero supongo que uno de los dos tiene que dar el primer paso para limar asperezas. No suelo hacer esto,
así que, si pudiera hacer algo para que me dejes en paz, entonces pídelo. Trataré de compensarte de alguna manera. Esto le interesó a la chica mestiza. Una sonrisa se formó en su rostro. ¿Qué debería pedirle? ¿Que le bese los pies? ¿O algo más interesante? Lo pensó por un momento, para luego admirar su cuerpo nuevamente. Si él no quería permitirle verlo y tenía pensado irse, ¿no sería lo más correcto aprovechar el momento? Pensó mientras no paraba de observarlo de pies a cabeza. Con una clara idea en su mente, con determinación, dijo: entonces te tomaré la palabra. Si hay algo que quiero de ti. Hizo una sonrisa tétrica en su rostro y lo miró con lujuria. El aventurero pareció ignorar este hecho y preguntó deliberadamente: ¿y qué es? Sin ningún tapujo, ella respondió: acuéstate conmigo. Las palabras salieron de su boca con decisión. Su expresión era la de un depredador observando a su presa. El aventurero pareció sorprendido, confundido y sonrojado. Casi como si nunca en su vida hubiera esperado un pedido como ese. Había algo de inocencia en su mirada. Aunque lo había pedido, aunque era consciente de que debía cumplir la voluntad de su madre y seguir el credo de los 6 grandes dioses por el bien de la humanidad, procreando al ser más poderoso en pro de este objetivo, en este momento, la intención de la chica mestiza no fue con el motivo de procrear. Más bien, estaba interesada en el proceso mismo. No le importaba quedar embarazada, solo deseaba tener el cuerpo de este hombre. Era un sentimiento salvaje que la invadía, haciéndola actuar solo por instinto, perdiendo toda razón. Se preguntó si era así como se sentían esos hombres pervertidos que deseaban con ansias a una mujer hermosa. ¿Qué diablos estás diciendo? Fueron las palabras que salieron de la boca del aventurero, cuyo sonrojo era claro en su expresión. Estaba alterado, pero esto hizo que la chica mestiza soltara una carcajada divertida. El aventurero se tranquilizó y aclaró su garganta. Casi en un murmullo, dijo: no te burles de mí. Sin embargo, la sonrisa de la chica no había sido una burla, simplemente le había divertido el comportamiento del aventurero. Viendo cómo el aventurero había tomado sus palabras como una simple broma, decidió ser más agresiva para dejar muy en claro sus intenciones. Mientras él se giraba para mirarla, ella se acercó de sobremanera, poniendo sus manos en sus rodillas. Sus rostros estaban demasiado cerca, y usando un tono provocativo, le dijo: no estoy bromeando. Si quieres que ya no venga, solo pasa un momento de diversión conmigo. No importa lo mucho que digas que te desagrado, porque lo sé desde el primer momento en que te vi. Sé que me deseas tanto como yo a ti. La chica mestiza estaba bajo la influencia de su excitación. No pensó que en algún momento llegaría a sentirse de esta manera, pero era una sensación salvaje la que la invadía, como si fuera un animal. Tal vez la soledad de todos estos años al fin se acabaría. Por fin, podría sentir el calor de otro ser. ¿Está todo bien por aquí? Esas palabras interrumpieron el momento. Ella miró hacia la puerta, viendo al capitán parado allí. Suspiró ante la interrupción y se alejó de aquel hombre responsable de sus deseos. Vaya, capitán, no pudiste escoger un peor momento para aparecerte. Lo miró desafiantemente, como un animal que observa a otro invadir su territorio. Oyó al capitán decir: se me informó que viniste hacia este lugar. Espero que no estés incomodando nuevamente a nuestro huésped. Los cardenales no permitirán las hostilidades nuevamente. Ella pudo entender sus palabras. Antes solía venir para atacarlo, pero ese deseo había desaparecido. Al no poder ganarle, ganó un poco de admiración hacia él. Y al sentir su indiferencia, se ganó su interés. El momento había sido roto y las cosas ya no podían continuar. Miró de reojo al hombre del que estaba interesada, viendo cómo éste había bajado la cabeza y cubría su boca con una mano.
Su cuerpo se estremecía y su respiración era acelerada. Le pareció extraño ese comportamiento. ¿Se encuentra bien? Esas palabras no salieron de ella, sino del capitán de la escritura negra. Estoy bien, nada de qué preocuparse, se oyeron esas palabras con un tono ligeramente grueso. Lo vio levantarse, pero su expresión claramente no era feliz. La miró con desprecio, como si estuviera viendo a un ser que no estaba a su nivel. Luego, oyó las siguientes palabras hirientes. Quise llevarme bien contigo por simple cortesía, pero veo que no será posible. Así que lo diré claro para que lo entiendas. ¿Acaso eres tan estúpida que crees que me relacionaría contigo de esa manera después de todo lo que me has hecho? Mi paciencia tiene límites. Ya me tienes harto. No tengo ninguna intención de relacionarme contigo, una asquerosa mestiza. Cuando dijo estas últimas palabras, ella creyó ver a su madre sobreponerse en la figura del aventurero. Aunque esto hubiera bastado para asesinar a alguien, si lo hubiera escuchado, quizá la semana pasada no hubiera dudado en atacarlo. Pero ahora fue diferente. Esta vez no hizo nada. Había herido su orgullo, haciéndola sentir como una niña nuevamente. Sintió su pecho estrujarse con dolor y sus ojos se enrojecieron. Simplemente bajó la mirada, una lágrima había caído. Procediendo a decir lo siguiente. Ya veo. Discúlpame por molestarte entonces. Y salió de la habitación sin decir una palabra más. Fue un tono plano, tratando de no mostrar emociones. ¿Por qué no había intentado matarlo esta vez? Había asesinado a muchos por menos que eso. Ese maldito imbécil, ¿qué diablos me hizo? ¿Por qué ya no siento deseos de matarlo? Maldita sea la hora en la que se cruzó en mi camino. Quisiera que desapareciera de mi mente. Golpeó con su puño una pared cercana en su camino. En ocasiones normales, lo hubiera destruido, pero solo fue un golpe débil, casi como si hubiera sido debilitada al instante. Y aunque no se diera cuenta, sus ojos se enrojecieron y lágrimas caían. Eso estuvo cerca, pensé que podría desatarme en cualquier momento. Esa semielfa es demasiado deliciosa como para poder resistirlo. Menos mal que apareció ese hombre, o la habría matado para satisfacer mi sed de sangre. Bueno, hace tiempo que no me doy un festín, y es normal, supongo. Le aseguro que me encargaré de que Muerte Segura ya no lo vuelva a molestar. No te preocupes, dije mientras regresaba a mi asiento, ella no puede derrotarme. Ya lo hemos comprobado en varias ocasiones. Aunque su comportamiento es verdaderamente extraño, fue lo que dije mientras en mi mente pensaba en todo lo que había ocurrido. Aunque sabía que ella tenía la intención de procrear con alguien poderoso. Eso me había tomado por sorpresa. Con las veces que había sido grosera e intentado matarme, no esperé que fuera tan directa después de que hayamos luchado en múltiples ocasiones. Pensé que le desagradaba, y por eso asumí la misma postura. También había pensado que ella venía regularmente a vigilarme porque aún sospechaban de mí, pero al parecer ese no es el caso. Me pregunto qué debería hacer con ella. Es un jugoso manjar, pero matarla para satisfacer mis deseos no sería correcto, al menos no todavía. Aunque supongo que su deseo jamás podría hacerse realidad conmigo, ya que soy un vampiro y ella una semielfa. Además, los mestizos siempre son infértiles. Pero me pregunto cómo eso funcionará en este mundo. Aunque, si la convirtiera en una vampiresa, tal vez podría divertirme con ella un tiempo. Quitando su actitud, es bastante linda, pensé, ya que desde mi perspectiva humana me parecía atractiva. Aunque aparté ese pensamiento. Ocurre algo, señor, oí esas palabras de respeto del capitán de la escritura negra. Había sido demasiado respetuoso desde que volvimos de ese enfrentamiento. ¿Acaso me había ganado su lealtad? La verdad es que me hacía sentir incómodo. Ya te lo dije, no hay necesidad de tanto respeto. Somos amigos, ¿no es así?, añadí para no perder esa relación.
En realidad, sí me parecía alguien agradable y un buen conversador. Si él lo aceptara, no me molestaría convertirlo en mi subordinado. Entonces pido me disculpe si eso lo molestó, fue lo que respondió. Yo solo sonreí ante sus palabras. Para el momento siguiente, decirme a mí mismo. Quizá fui muy duro con mis palabras hacia ella. Tal vez deba disculparme. No, pensándolo claramente, ella fue incluso más grosera conmigo. En situaciones normales, matarla no hubiera sido suficiente. Incluso habló mal de Momón y Nabe. Eso es imperdonable. Como ahora tengo que pasar como un buen chico, tuve que aguantarme para no desparramar su cadáver por el piso. Y para mantener mi personaje de chico bueno, tal vez deba disculparme. Bueno, eso ya lo veré después. Probablemente se vuelva a aparecer por aquí. Aunque espero que este incidente reciente no haga incómoda nuestra relación. Mirando al hombre que aún seguía ahí, pregunté. ¿Hay algo más que se le ofrezca? Hice la pregunta para saber cuáles eran sus negocios conmigo, y como esperaba, sí los tenía. ¿Le gustaría ir por un trago? Oí esas palabras de él y lo miré en silencio. A lo que él continuó diciendo. Puede que su reclusión empiece ya a aburrirlo. Eso verdaderamente era el caso, pensé. Aunque los continuos ataques de esa semielfa me habían mantenido entretenido al punto de ser molesto, espero que ya no vuelva a ocurrir. Tal vez un poco de aire fresco me haga bien y un trago no estaría mal. Además, no me desagrada mantener una conversación con él, suele sacar temas interesantes. Me dije considerándolo. Pero mientras pensaba, él continuó. Tengo algunos encargos que hacer por la ciudad. Tal vez un poco de aire fresco le haga bien para apartar este desagradable momento. Además, el resto de miembros de la Escritura Negra quisiera conocerlo un poco más y agradecerle por haberlos revivido. Aunque en esa ocasión fuimos enemigos, espero puedan relacionarse de una mejor manera y usted pueda verlos como sus aliados. Aunque dijo eso, la verdad no me interesaba ninguno de ellos. Eran débiles, aunque la chica rubia era bastante linda, me dije pensando en ese miembro de la Escritura Negra. ¿Y los cardenales ya confían en mí? Pregunté aquello para saber un poco más. A lo que ese hombre respondió. Bueno, no conozco la respuesta. Sin embargo, el hecho de que me hayan dado el permiso para que me acompañe significa que al menos ya no dudan de usted. Así que, estaría interesado en acompañarme, fue lo que dijo aquel hombre. Era cierto que empezaba a aburrirme aquí. Hasta incluso había decidido aprender el idioma de la teocracia para pasar el tiempo. Aunque dudaba de mi postura en este lugar, había optado por comportarme como el chico bueno. Eso al menos haría que bajaran la guardia conmigo. Y cuando podré hablar con ellos nuevamente, dijeron que me lo dirían todo lo que saben con respecto a la situación de mi familia. Eso simplemente lo dije para seguir con el papel de mi personaje. La verdad me daba igual lo que harían esos sujetos. Bueno, sobre eso no tengo ninguna respuesta. Espero me disculpe. Ante su respuesta, solo oí en silencio. De todas formas, no me interesaba hablar con ellos, ya que me iré tan pronto haya robado lo que quiero. Aunque, ahora que lo pienso, ¿cómo se supone que haré eso? Según todo lo que ha estado pasando, todo apunta a que me convertiré en un miembro de la teocracia. Bueno, no lo había pensado con claridad, pero supongo que Igneas tendrá algún plan para hacerme salir de esta situación. No pienso quedarme para siempre en este país. Aunque ya ha pasado un buen tiempo desde que llegué. A este punto, creo que Ainz ya peleó con el Lord Marcial y se hizo con el Imperio. Me hubiera gustado ver eso, pero bueno, supongo que puedo tolerarlo por el momento. Teniendo en mente cambiar de aires, cerré mi libro para salir detrás del capitán de la Escritura Negra. Inconsciente de lo que se gestaba tras de escena.